para que podamos entender correctamente la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 38 y 39, tuvimos que haber leído el contexto inmediato e histórico de ese pasaje. Es lo que se conoce como la ley del contexto dentro de las reglas de interpretación bíblica. Es decir, no podemos imponer un significado personal o por la denominación. Es la Biblia interpretándose a sí misma. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 al versículo 5. Versículo 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog es un líder, es el príncipe de Mesec y Tubal, únicamente de ellos. No es que sea un líder mundial, pero varias naciones se van a unir a su causa. Ezequiel capítulo 39, versículo 1, confirma que Gog es un príncipe, es un líder, un gobernante de Mesec y Tubal, nada más. El significado de Gog es incierto, por lo que no debemos de imponerle un nombre o algún significado en particular. Gog es un personaje que todavía no nace en el tiempo del profeta Ezequiel, y en este presente tampoco ha nacido Gog, por lo que el significado de su nombre es incierto, no representa a nadie en este momento en particular. Tampoco debemos confundir a Gog con el falso Mesías que ha de venir. No es el anticristo. Gog es un príncipe extranjero, enemigo de Israel, pero con la influencia de Satanás, contrario al anticristo, que se presentará como un amigo de Israel, un líder de Israel que pretenderá dirigir al mundo, pero también bajo inspiración de Satanás. Porque para que haya un líder en Israel o en Jerusalén, pues tendría que cumplir los requisitos para ser nombrado rey de Israel. Gog es un extranjero, mientras que el anticristo es un judío, hijo de Israel. El anticristo aparecerá antes de la segunda venida de Cristo y será adorado en Jerusalén. Pero Gog es un príncipe extranjero y aparece después de la segunda venida de Cristo, al comienzo del milenio o de la restauración del reino de Israel. Y algo muy importante acerca de Gog, del libro de Ezequiel, es que no es el mismo Gog de Apocalipsis 20. También son dos personas diferentes. El Gog de Ezequiel capítulo 38 y 39 aparece posterior a la destrucción del anticristo y al inicio de la restauración del reino de Israel en la tierra de Canaán. Aparece al inicio del milenio, mientras que el Gog de Apocalipsis capítulo 20 aparece al final del milenio. Libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al versículo 10. Dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuándo aparece Gog y Magog en el libro de Apocalipsis? Después del milenio, después que es liberado Satanás de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones, entre ellos a Gog en la tierra de Magog. ¿Se fija? Aparece al finalizar el milenio. El milenio único y exclusivo es para Israel, para los judíos y para las ovejas recuperadas de la casa de Israel. Nada más. No habrá naciones extranjeras. Sin embargo, la influencia de Satanás las reunirá para iniciar una final rebelión contra Jesús en Jerusalén. Le repito una vez más, la clave para entender estos pasajes es que encuentres a las ovejas perdidas de la casa de Israel
en la Biblia primeramente. ¿Por qué? Porque están relacionadas con los dos pasajes en el libro de Ezequiel, porque Dios las va a volver a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel en la tierra de Canaán. Y en el pasaje de Apocalipsis nos habla lo que sucederá al finalizar el milenio. Y lo que va a pasar es que el diablo, que fue atado 1000 años, nuevamente saldrá de su prisión para engañar a las personas, para rebelarse contra Jesús. Pero ¿de dónde son esas personas? Si el milenio es exclusivo para Israel, pues es para mal influenciar nuevamente a las personas de Israel, a las ovejas recuperadas de Israel, y algunos de ellos nuevamente apostatarán de la fe. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Se fija? La bestia y el falso profeta previamente ya habían sido lanzados al lago de fuego cuando se dio la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el diablo fue atado, pero posterior al milenio va a ser lanzado al lago de fuego donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y entonces sí, serán atormentados día y noche por la eternidad. O sea, hermanos, son dos tiempos distintos. El propósito es el mismo: rebelarse contra Jesús, rebelarse contra Dios. El diablo es esa influencia que engaña a las personas, y en este caso en particular a las ovejas de Israel. Por lo tanto, el Gog de Ezequiel capítulo 38 y 39 es una figura paralela al Gog de Apocalipsis 20. Y de hecho, en Ezequiel capítulo 38, versículo 17, encontramos un versículo que es como una bisagra que relaciona el acontecimiento de Ezequiel con el libro de Apocalipsis 20. Ezequiel capítulo 38, versículo 17. Este es el versículo bisagra que nos habla y nos relaciona con el libro de Apocalipsis capítulo 20. Así ha dicho Jehová el Señor, refiriéndose a Gog: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados a mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Entonces, Ezequiel capítulo 38 y 39 es una sombra de lo que va a acontecer en Apocalipsis capítulo 20, pero son dos tiempos distintos. Mismo propósito, mismo escenario, y lo único diferente son los tiempos. El Gog de Ezequiel capítulo 38 es un príncipe de Tubal y Mesec, mientras que el Gog de Apocalipsis no tiene procedencia, pero sabemos que va a aparecer en la misma tierra de Gog, en la misma región de la tierra de Canaán. Pero los tiempos son muy claros, que son distintos. Personajes similares, pero tiempos diferentes. La clave para entender las profecías de Ezequiel capítulo 38 y 39 y de Apocalipsis capítulo 20, la clave es Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les repito, si ustedes dejan el romanticismo de que son símbolos, de que representan a la iglesia gentil y tiene fundamentos históricos bíblicos de quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, se va a dar cuenta que Ezequiel capítulo 38 y 39 habla del inicio
de la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel que regresan a la tierra de Canaán. ¿Cómo sabemos esto? Ya lo hemos analizado en los videos anteriores por el contexto inmediato del propio libro de Ezequiel, capítulo 34, 35, 36, 37 y capítulo 28 nos hablan del regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel a Canaán. ¿Para qué? Para dar comienzo al milenio, estando el Rey Jesús presente en su segunda venida, cuando Él pise a esta tierra, específicamente en la tierra de Canaán, para reunir a los judíos con los israelitas y Jesús. Mientras que Apocalipsis capítulo 20 nos habla de lo que sucederá al finalizar ese tiempo, porque el milenio, un principio y un fin, es temporal, tiene un comienzo y tiene un final, y la clave para interpretar ambos pasajes es Israel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, y todo en todo equipados, y gran multitud con paveses, y escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea, el ejército de este hombre tiene tecnología militar muy fuerte, pero no la va a poder utilizar. Versículo 5, Persia, Uz y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se han reunido a ti, y sé tú guarda. Entonces ya tenemos la ubicación, es al norte de Jerusalén, donde se van a reunir estos hombres, estas naciones, y es exactamente la región donde estuvieron las ovejas perdidas de Israel en Asiria, entre las regiones del Mar Negro, el Mar Caspio, al sur de Rusia, en las regiones de Armenia, y todo este ejército se va a reunir ahí. Este Gog firmará una coalición con Persia al este, con Cus, es decir, Etiopía al sur, y Fut, es decir, Libia al este, con Gomer al norte y Turquía al occidente. Y les preguntamos a los estudiosos eruditos de las Escrituras si han podido identificar a las naciones, a los pueblos que se van a aliar con Gog, y los identificamos con Irak, con Turquía, con Rusia, etc. ¿Por qué se les dificulta identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué no pueden reconocer a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Suecia, Noruega, Australia, Gales, ¿no? Con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si han podido identificar a estas naciones, si han podido identificar a los pueblos que menciona Ezequiel con las naciones actuales, ¿por qué se les dificulta identificar a Israel con los anglosajones? ¿Por qué no han podido identificar a los reyes de Inglaterra, Irlanda, Escocia, con los reyes de Israel, con la familia real de David? ¿Por qué no lo han estudiado? O más bien, porque no lo han estudiado. Se han dedicado a anunciar una guerra nuclear en lugar de estudiar la historia del hijo pródigo. Por eso sus estudios de escatología están incompletos. Pero las profecías bíblicas se van a cumplir, están en desarrollo, y mucha gente ignora todo esto que está aconteciendo.